Continuamos en Día a Día. Vamos a recibir ahora a Juan Carlos Navarro, que es titular de la bancaria filial Paraná, porque se han dado una serie de medidas, o por lo menos se ha dicho desde Buenos Aires que se va a estirar el horario de atención y ellos están viendo qué va a pasar en la provincia de Entre Ríos. Buenas noches, bienvenido, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitar. Bueno, ¿cómo está la situación de los trabajadores? ¿En qué consiste básicamente Sí, esta en medida? general ahora estamos más tranquilos, ¿no? Pero el día domingo, cuando surgieron las medidas que tomó el gobierno, generó una situación de preocupación, quieramos o no, se vino a la memoria la situación del 2001, entonces se esperaba una expectativa de los ahorristas hacia la concurrencia al banco que podía generar alguna situación de tensión. Pero bueno, no es la misma situación, las cosas están reguladas de otra manera y además ningún banco estaba con inconveniente de no poder cumplir con la demanda que pudiera tener. Claro, y en este caso era si la gente iba más a, digamos, a retirar sus depósitos. Sí, no pasó había esto. una corrida bancaria que va a Claro. retirar todos los depósitos. Fue la gente que se le vencía, diríamos, en ese momento, Después y en también moneda pienso, extranjera. hoy por hoy, no sé si hay tanto como o sea, quizá en el 2001 había más gente con otro tipo de posibilidades de capacidad de ahorro y quizá con otros depósitos. Hoy por hoy no sé si hay tantos depósitos como había antes. No es la misma. Bueno, a nivel del interior no es tanto la situación. En Capital Federal se vieron colas importantes a la apertura de los bancos o de la actividad. Es otra realidad, es otra situación. Gracias a Dios no hubo nada con relación al 2001, ni se produjeron ningún hecho, o por lo menos que tuviéramos conocimiento, de desconformidad o malestar entre autoridades del banco o empleados con ahorristas. Aquello fue una corrida bancaria en donde iban a retirar lo que tenían en caja de ahorro, todo lo depósitos. Claro. Esto es sobre los vencimientos. A lo mejor sí puede haber habido algún ahorrista que a lo mejor le vence dentro de unos días y que quieren saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede suceder. O que en vez de renovarlo, lo saque, pero... Claro, hubo muchos retiros. Eso sí, hubo muchos retiros de moneda extranjera, seguramente a Caja de Seguridad o en otro lugar lo deben guardar, por el temor de que en el futuro, si seguía la demanda o si la medida no tenían resultados, hubiera falta de divisa de moneda extranjera. Claro. Eso no depende ya del país. Sobre todo eso. Hoy me preguntaba una amiga, yo tengo 8.000 pesos en un plazo fijo, ¿qué hago? Pero querida, déjalo, le digo, te van a dar de lástima $500, le digo, te van a dejar en tu cuenta. No, porque digo, por ahí la gente está preocupada, no sabe qué hacer en este caso, ¿no? La situación, o sea, sigue siendo de una tensa calma, diríamos. Claro, si bien ha respondido más o menos bien las medidas en el sentido de que no ha seguido una situación difícil. El viernes hubo muchos retiros, o sea, creo que por eso fue la medida del domingo. Y bueno, son partes que el gobierno va llevando a cabo a ver si puede tranquilizar la plaza. Lamentablemente la especulación está muy metida en algunos sectores y en otros está la preocupación de lo poco que tienen, no perderlo o que no se me vaya a afectar. El tema del horario no incidió, si bien el primer día se tomó alguna medida del horario de algunos bancos, pero hoy ya, mañana creo que va a estar normalizada y casi que ningún banco va a abrir fuera del horario normal. Claro. En Buenos Aires puede continuar a lo mejor un poco más, la bancaria firmó un acuerdo como para regular un poco esto, pero por una semana. Creemos que después, dentro de la semana, si las cosas se mantienen en estas condiciones, no va a haber inconveniente de prolongar horario, ¿no? ¿Cómo está el trabajador hoy? No, nosotros dentro de todo no hemos sufrido ni pérdida de puesto de trabajo en forma compulsiva. Sí ha habido interés de los bancos de bajar un poco y han hecho ofrecimiento a algunos trabajadores a través de acuerdos mutuos, prejubilaciones. Y económicamente estamos dentro todavía por encima de la inflación, porque el último acuerdo había sido sobre un 30%, con una cláusula que cuando supere ese 30% las partes se sientan a hablar de nuevo, que seguramente el mes que viene ya vamos a estar superándolo, lamentablemente. Pero en general está bien. Sí hay una situación a futuro. Los bancos van camino a una
ternificación, Sí, la a una digitalización, tercerización, ¿no? digitalización, y eso esperemos que no genere pérdida de puestos de trabajo, lo que sí creemos que no va a haber ingreso Claro, de claro. trabajadores Quizá en va a la haber un actividad. cambio, por ejemplo, Sí. en posiciones o manejar otras cosas, pero ingresos ya, Ya ingresó. ya no. Prácticamente hoy los bancos, la mayoría de los bancos no ha tomado personal en los últimos años. Y claro. Únicamente sobre hechos muy puntuales. Juan Carlos, y con respecto a su experiencia, ¿cómo usted ve una diferencia de la crisis que se está dando ahora con años anteriores? No, yo creo que todas las crisis han sido difíciles y cada vez que sucedieron fueron duras. Hoy lo que preocupa es que se viene de una época de mucho consumo que hubo en los trabajadores, en acceder a una serie de posibilidades, ya sea desde la ropa de los hijos hasta la posibilidad de viaje, de cosas que podía acceder, y de golpe hay un corte producto de la caída del poder adquisitivo. Y la pérdida de un puesto de trabajo hoy se ve muy difícil, justamente por estas tecnologías que se dan en distintas actividades, porque no solamente en la actividad bancaria, En todas, hace que la claro. posibilidad de conseguir un trabajo, una persona que pierde a una cierta edad, hace más grave. Y ese consumo que venía acostumbrado, girar, debe ser muy traumático. Yo creo que hay sectores que han perdido el puesto de trabajo, que deben estar viviendo una situación muy traumática, ¿no? Sí, y en el caso de las perspectivas, ¿no? Hacia adelante. Digo, en cuanto a, por ejemplo, hoy hablábamos de esto de no se vio lo que pasó en el 2001, que se dio una corrida y que fueron todos a sacar sus ahorros, finalmente se puso el cepo, no se pudo, etcétera. Por suerte, esta vez no pasó. Por suerte, pero digo, ¿qué perspectivas hay? ¿El banco maneja algo de esto se va a estabilizar, esto va a seguir así? Indudablemente esto está relacionado a la situación política y esto se arregla políticamente, ya no es solamente una cuestión financiera o económica o de decisión de los mercados. Acá tiene que haber acuerdos políticos que permita y que se pueda llegar hasta la próxima elección y que ya se determine quién es el futuro presidente y a partir de ahí buscar una estabilidad. La gente votó, hay una esperanza de una fórmula que yo creo que a nuestro entender, por lo menos o a mi entender, es con un modelo económico totalmente diferente a que realmente demostró que no tuvo un resultado, porque en 4 años prácticamente se endeudó el país y le terminó explotando la bomba al mismo presidente. Claro, eso pensaba, ¿no? Digo, para un banco, ¿qué tipo de modelo es mejor? ¿Un neoliberalista como tenemos ahora con nuestro actual presidente? ¿Con un Estado más intervencionista? ¿Qué le conviene a un banco? A los banqueros creo que le conviene más el neoliberalismo, ¿no? Porque es donde han tenido mayores rentabilidades. A pesar que también vienen ganando desde hace muchos años, no fueron estos últimos 4 años, al contrario, ahora tuvieron algunas restricciones que no se la esperaban justamente de este tipo de gobierno. Pero indudablemente su ideología o su concepto está en un modelo como este. Claro, Indudablemente, que libere más el sí, movimiento. que ellos puedan los manejar, por eso han tenido. Que también hay que dejar claro que no todos los bancos han ganado de la misma manera. Acá hay un grupo de bancos que se han beneficiado mucho y que han tenido una rentabilidad mucho, y hay otros que, no digo que estén en una situación difícil, pero no es que todos la juntan con pala, como se dice normalmente, ¿no? Sí, es cierto. A veces Sí, uno sí, encasilla todo en uno y cada uno tuvo una realidad diferente. Y no, y ahora esta situación, o sea, todas las medidas que tomó el gobierno en este fin de semana eran medidas que estaban tomadas antes de los 4 años Claro. y O sea que eran justamente las que cuestionaban los banqueros, ¿no? Bueno, eso es lo que me llamó la atención. Porque yo cuando escucho las medidas del domingo digo, pero nos retrotrajimos Sí. hace 4 años que no Y, funcionó. o no ¿Algo era salió tan mal? malo aquello y se vendió como que era muy malo, y hay un sector de la sociedad que lo tomó pensando de que podía ser mejor lo que venía, indudablemente, y se encontró con una defraudación, indudablemente, pero bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Tampoco yo creo que el gobierno que asuma el de Fernández, de acuerdo a lo que muestran las estadísticas,
va a ser igual a lo anteriores. Yo creo que hay otro país, hay otro mundo, hay otras condiciones. Entonces yo creo que va a haber que buscar un equilibrio y va a tener que haber muchos consensos para poder transitar dentro de una cierta estabilidad, ¿no? ¿Qué falta nos hace políticas de largo plazo, ¿no? O sea, que trasciendan a los partidos políticos. Sí, yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad los argentinos, ¿viste? Porque a veces tenemos la característica de echar la culpa al otro, ¿viste? Y que esto es culpa de los políticos, y que yo creo que es culpa de los argentinos. Yo creo que tenemos el concepto de la especulación muy arraigado a nosotros, lamentablemente desde la época Martínez de O, que nos instalaron el dólar, y para nosotros el dólar hoy pareciera que mueve toda la situación. Y tenemos un país al lado como Brasil, en donde usted quiere ir a pagar con dólar y le dicen que vaya y los cambie por reales. Simplemente por un concepto cultural, a pesar de la cercanía, ¿no?, que tenemos. Y después también hay una situación de corrupción que está también en los genes de la mayoría de los argentinos, y eso hay que asumirlo en todos los órdenes, porque a veces es muy fácil decir que o es la parte gremial o que son los políticos. Bueno, acá está en todos los órdenes. Mirá, yo siempre digo, eso también cuando a mí me dicen, ¿por qué tal es corrupto? Le digo, ¿vos alguna vez pagaste algo sin ticket? Sí, vos también sos corrupto. Por eso entonces empecemos por uno, yo creo que lo tenemos, lamentablemente lo tenemos adentro nuestro, y después cada uno lo desarrolla de acuerdo a la interés que tenga o al lugar donde está. Es cierto. ¿No? Entonces, hasta que no se puedan corregir esas cosas, yo creo que nos va a costar tener una cierta estabilidad. Estaremos en una época un poco mejor y otra época un poco mal. Ojalá que lo podamos corregir. Sí, lógico, gracias, Juan Carlos. No, al contrario, gracias a vos. En Día a Día hacemos una breve pausa, ya volvemos con más información.